fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después, en los versículos siguientes, hay como unas definiciones secundarias de fe. Le doy la bienvenida a los hermanos que se están conectando a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Espero que estén bien allá en casita. Bueno, estamos estudiando Hebreos capítulo 11, estoy en el versículo 1. Después en el versículo 2, hermanos, dice que la fe, por ella, o sea, por la fe, se alcanza buen testimonio. ¿Se dan cuenta? Después en el versículo 3, la fe también es entender, o sea, no es una fe nada más así como, pues porque alguien me explicó y me dijo. No, la fe también es conocimiento. La Biblia dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso es importante, hermanos. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios. Nos estamos enriqueciendo. Sí, estamos llenando de conocimiento, pero también ese conocimiento debe entrar al corazón para practicarlo, etcétera. Después, versículo 4 dice que la fe es ofrecer a Dios excelente sacrificio. Nosotros nos debemos entregar en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después, en el versículo 5, la fe, hermanos, provoca o da como una consecuencia, la verdadera fe, agradar a Dios. Espero que ustedes en su manera de vivir estemos agradando a Dios. Después en el versículo 7 habla acerca de Noé, y Noé preparó el arca, tuvo temor de Dios. Y entonces hemos dicho que el temor de Dios es un respeto, una reverencia a lo que Dios ha dicho en su palabra y a su misma persona. Eso es temor de Dios. Después en el versículo 8 vimos que Abraham, por esa fe, siendo llamado, obedeció. Entonces la verdadera fe provoca obediencia. Y así, hermanos, nos podemos seguir hasta llegar al versículo 17. ¿Ya lo vieron? Dice así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había de recibir las promesas ofrecía a su unigénito. Entonces, nuestra fe, hermanos, tiene que ser probada. ¿A quién le gustan las pruebas? ¿A quién le gustan los exámenes? Creo que cuando estábamos estudiando, cuando venían los exámenes, en la prepa, en la secundaria, incluso a los niños en la primaria, en la universidad, como que nos ponían un poco tensos. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien le pasó así? No nos gustan las pruebas, pero ¿saben que las pruebas, hermanos, es algo inherente en la vida cristiana y no cristiana? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el ateo sufre, el cristiano sufre también. El ateo sufre dolor, el católico, cualquier persona sufre aflicciones, persecuciones, burlas. Se muere un familiar, se enferma aquí y allá. A veces hay escasez, tanto a ellos como a nosotros. Esa es la realidad de la vida. Pero Dios a nosotros los cristianos nos dice cómo enfrentar todas esas situaciones. En Juan, no lo busquen, en Juan 16:33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero, y ese pero sí vale, pero confiad, ahí está la fe. Confiad, yo he vencido al mundo. Y luego el apóstol Pedro decía que no nos sorprendamos por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué es algo extraño? Algo que no es muy común, lo cual dice, no se les debe extrañar de que a veces somos probados, si no es algo común en la vida cristiana y en la vida, que digamos, natural, ordinaria, allá fuera. Mire, busque, hermanos, Primera de Pedro 1:6. Busque Primera de Pedro 1:6. Entonces, nuestra fe, hermanos, va a ser probada de todos colores, formas, sabores y todo, ¿sí? Dice, ya tienen Primera de Pedro 1:6. Por cierto, hermanos, también
dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Ese es necesario significa que no es que Dios sea un Dios que nos quiera ver sufrir, no, porque Él nos ha prometido una vida abundante, ¿sí? No es que sea un Dios malo y qué bueno que sufres, te voy a mandar estas aflicciones para que, no, Dios quiere, nos ha prometido una vida abundante, pero a veces solitos nos metemos en problemas. Entonces, cuando Pedro dice es necesario que por muchas tribulaciones, significa que en algún momento de nuestra vida tendremos que pasar una aflicción. Alguien, levante la mano, ¿quién no ha pasado en su vida nunca una aflicción, un problema? Wow, ¿verdad que todos hemos pasado? Ahora, miren lo que dice Primera de Pedro 1:6. ¿Ya lo tienen? Sí les dije, ¿verdad? Primera de Pedro 1:6. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, ¿qué? ¿Qué debe ser sometido a prueba? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, la fe necesita ser probada. Es como un músculo. Si un músculo no se ejercita, ¿qué le pasa al músculo? Se atrofia, queda así como engarrotado, ¿sí? Queda así como estupefacto, se quedó ahí atorado, ¿no? De ahí, pero ¿qué pasa cuando uno se ejercita el músculo? Se hace más fuerte, tiene más fuerza. Lo mismo es la fe, hermanos. A veces Dios prueba nuestra fe, ¿para qué? Para que nosotros crezcamos. Santiago 1:2, todo esto es introducción. Vamos a Santiago 1:2. Santiago 1:2, fíjense qué interesante está aquí. Dice así: hermanos míos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Somos bastantitos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estoy en Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Saben que, hermanos, en la Biblia no existe la palabra felicidad? La Biblia habla de gozo. Y gozo, hermanos, se habla de un estado de seguridad continuo. Es decir, cuando todo va bien, pues estás contento, estás gozoso. Y cuando todo va mal, también debemos tener una buena actitud ante las adversidades de la vida. Tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Pero no sé si notaron que en el versículo 2 hay una palabra que dice pruebas. Y en el 3 también pruebas. Pero les digo una cosa, en el original son diferentes palabras. En el versículo 2, cuando dice, cuando os halléis en diversas pruebas, habla de pues todos los problemas que enfrentamos en nuestra vida. Se dice que cuando un niño nace, ya empieza a sufrir. ¿Sí sabían eso? Cuando un niño ya sale de la pancita de mamá, ya empieza a sufrir. Entonces, eso es un tipo de pruebas. Pero en el versículo 3, donde dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, esa palabra prueba de vuestra fe significa dignos de confianza. Dignos de confianza. Entonces, Dios a veces, o nosotros mismos nos metemos en una prueba y Dios quiere saber cuál es la naturaleza de nuestro corazón. Porque hay gente, hermanos, que cuando tienen alguna prueba se enojan con Dios, lo castigan y dicen, ya no voy a la iglesia. Ya me imagino a Dios, ay, ¿qué voy a hacer? Ya no va a ir Esteban a la iglesia. ¿Sí? Hay gente que se dice, pues ahora no leo mi Biblia. Híjole, Dios, yo creo que se deprime, porque hay hermanos así que se enojan con Dios cuando no, y más si están buscando a Dios y están leyendo su Biblia y oran y van a la iglesia y cumplen con sus diezmos y Dios no les concede lo que piden, se enojan. Entonces, a veces, hermanos, Dios quiere saber cuál es la naturaleza de tu corazón. La Biblia dice, hermanos, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. ¿Quieren leerlo? Está interesante. Vamos rápido.
Deuteronomio 8, capítulo 2. Perdón, capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio 8, 2. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 15 de ahí mismo, el 15. Que te hizo caminar por un desierto. Esta vida, hermanos, simboliza el desierto, Sí, a veces la vida es como lo que viene a continuación: grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. A veces, hermanos, no hay lo suficiente. A veces falta a veces tenemos sed de salud, sed de no tener problemas. ¿Sí me explicó? ¿Qué más? Donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Quién simboliza la roca? Jesús. Y después comida, 16, que te sustentó con el maná en el desierto. El maná, ¿qué simboliza? La palabra de Dios. ¿Sí? Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien. El pueblo de Israel, hermanos, tardó 40 años en pasar la prueba, porque eran tercos, obstinados, ¿sí? Eran problemáticos el pueblo, todo el tiempo se quejaban. ¿Cuánto tiempo te tardas en pasar la prueba? Ahora, quiero explicarles algo. No todas las cosas que nos suceden en la vida son pruebas de Dios, Eso que quede bien claro. Fíjense, Dios prueba, Él no tienta. Satanás no prueba, Él tienta. Las pruebas tienen el objetivo, el propósito de crecer espiritualmente, de madurar y desarrollarnos como cristianos. Esas son las pruebas. Las tentaciones tienen como objeto que tú peques, que tú fracases, que tú te estanques, que no crezcas. Ahora bien, escuchen. Satanás no es omnipresente, ¿sabían eso? Solamente Dios es omnipresente. Es muy probable, hermanos, que Satanás no esté aquí. Quizá ahorita está tentando a una iglesia en España y ni siquiera sabe lo que estoy platicando, porque él no es omnipresente. Tampoco Satanás tiene la habilidad de meterse a su mente, porque él no es omnipresente. ¿Me explico o no? Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Dice la Biblia que cada uno es tentado según de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Ahora, eso es con las tentaciones. Ahora vamos a las pruebas. Muchas de las cosas que nos suceden no es porque Dios te haya mandado una prueba. Como ahorita vamos a ver un ejemplo de un hombre que fue probado. Fíjense, hay una hermana que hace 15 días habló conmigo y me dijo: hermano, estoy pasando por una prueba muy grande. Y estaba la hermana, de verdad estaba afligida, hermanos. Estaba llorando la hermana. Y cuando me platicó la prueba, yo también me sentí re mal, hermanos. Les voy a platicar. Ella tiene una hija. Esta hija, yo nunca había escuchado que se hacen piedras, no en los riñones, en los intestinos. Yo no sabía eso. Y un dolor impresionante. La hija de esta hermana. Pero a la vez el hijo de esta hermana, o sea, el nieto, está sumergido en las drogas y adorador de la famosa muerte. Y la hija o la nieta de esta hermana, hija de esta hermana que está enferma del estómago, tiene 15 años y parece que es lesbiana. Entonces dice la hermana: estoy pasando por unas pruebas grandes. Y yo dije entre mí: eso no es una prueba. Y les voy a explicar por qué. Porque esos niños
iban a la iglesia desde chiquitos, pero la mamá decidió alejarse de Dios. Se casó con un hombre, es divorciada, una madeja, hermanos, de problemas, pero abandonó a Dios. Entonces yo les pregunto, ¿esa es una prueba que vino de Dios? No, es un problema que ella solita generó. Es una persona que tiene los triglicéridos y el colesterol alto. Yo les pregunto, ¿Jesús se comió los tacos de carnitas todos los días que te comías tú? ¿Se comió los tacos de suadero con gordito que te comías tú? Señor, ¿por qué estoy en esta prueba de...? No es, Dios no te mandó esa prueba. ¿Sí me explico? Y esto que les voy a decir es a título personal. No lo dice la Biblia, es a título personal. No va a decir, el hermano Esteban dijo. No. Bueno, sí lo estoy diciendo, pero no lo dice la Biblia. Eso lo estoy diciendo yo, es a título personal. De 100 tentaciones que tienes, te aseguro que 95 son por tus propias concupiscencias y no del diablo. De 100 pruebas que tienes, 97 tú las causaste por tu propio pecado. Porque Dios es rico en misericordia. ¿Me explico? Entonces, mucho cuidado. Hay veces, Señor, ¿por qué me tienes en cama postrado? Estoy enfermo ¿de qué, hermanos? De algo que nosotros provocamos. Los riñones no me funcionan. Nunca tomaste agua, una gota de agua. Pura Coca-Cola. ¿Sí me explico? Entonces hay que saber distinguir en lo que es una prueba enviada por Dios y una prueba que tú solito generaste. Y lo mismo con la tentación. Porque hay hermanos que le dan un poder a Satanás. Es que Satanás me tentó. Es que igual y Satanás no te conoce, porque Satanás no es omnipresente. ¿Sí me explicó? Uno mismo a veces provoca esto. Bueno, ¿ahí vamos? Sí, bueno, ¿qué más? ¿Estamos en Santiago? Sí, estamos en Santiago, ¿no? Bueno, ok, pues regresen a Santiago. Regresemos a Santiago. Pues ya leí Santiago, ya terminé de leerlo, ya me acordé. Dice Santiago 1, estoy en el 2, ¿no? Bueno, otra vez, hermanos míos, 1:2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí la paciencia es del griego macrotumía, de donde se deriva la palabra macro comercial, macro no sé qué. La paciencia, hermanos, y esta palabra paciencia significa resistencia con alegría. ¿La paciencia qué es? Resistencia con alegría. Hay que tener paciencia para aguantar al esposo, hermanos, que es obtuso, enojón, inflexible, con un carácter iracundo pero exacerbado. Hay que tener paciencia. ¿A poco no, hermanas? Sus esposos son una chulada. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, hay que aguantar a la esposa. Cuidado con que digas algo, le va a decir la esposa. Hay que tener paciencia. ¿Qué producen las pruebas? Paciencia. Sí, si a lo mejor tú ya llevas un tiempo en una prueba. A mí me gusta, hay un ejemplo en la Biblia, hermanos. Bueno, hay varios, pero de un hombre que estaba paralítico. ¿Saben cuántos años llevaba enfermo? 38, pegado a un estanque, para que cuando bajara el ángel y revolviera el agua, el primero que se aventaba era sanado. Y él llevaba ahí 38 años. Después hubo otra persona, una mujer que tenía problemas en su matriz y llevaba 12 años enferma. Pero ahí estaban. Entonces hay que quizá tú estás pidiendo algo y ya llevas 2, 3, 4, 5, yo qué sé. Aguanta, Dios te va a resolver, pero tú persevera. Dios es bueno, por eso les digo que Él extiende su misericordia, Él extiende su favor. No es que le gusta verte sufrir, pero a veces nosotros, quizá hay que modificar algo de tu carácter. Quizá tienes unas actitudes medias complejas, complicadas. Quizá tu vocabulario no ha cambiado. Yo qué sé, hermanos. Eso solamente lo sabe Dios
y ustedes. ¿Me estoy explicando? Entonces hay que tener paciencia. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuál es el propósito de las tentaciones? Que te perfeccione Dios, que madures. Eso significa perfeccionar, un carácter estable. ¿Sí? Perfeccione, afirme, habla de una firmeza, bien anclado en Dios. Afirme, fortalezca y establezca, bien anclados en Dios. Ese es el propósito de las pruebas. Vamos a ver un ejemplo de un hombre que sufrió una prueba, hermanos. Y vaya qué prueba. Vamos a Génesis 22. Génesis 22:1. Hermanos, es por si tú estás pasando en una prueba. Ánimo, Dios está contigo. ¿Sí? Génesis 22, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Perdón. Perdón, hermanos. Otra vez. Aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? A Abraham. Y le dijo: Abraham, Abraham. ¿Saben que Abraham, la Biblia es conocido como el amigo de Dios? Si al amigo lo probó, cuanto más a usted y a mí, hermanos. Lo probó al amigo. ¿Sí? ¿Esto qué nos enseña? Que no podemos escondernos de ser probados. O sea, todo mundo quiere, yo quiero evitar ser probado, hermanos, la verdad. Pero llegará un momento en que seremos probados. ¿Sí? ¿Qué más? Esta palabra probar significa poner en práctica. ¿Qué? La fe. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. ¿Se dan cuenta que se va a probar? La fe. Versículo, estoy en el 1, perdón, todavía no termino de leer. Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió. ¿Qué respondió? Heme aquí. Eso significa, hermanos, que él respondió inmediatamente. Que él, cuando escuchó la voz de Dios, respondió inmediatamente. Y a veces nosotros, perdón por la expresión que voy a decir, a veces nosotros le hacemos al loco, hermano. Al loco. Sabemos que Dios nos está hablando y esto fue para el hermano, esto fue para la hermana, pero no sabes qué fue para ti. ¿Saben una cosa? Desde aquí se da uno cuenta en qué fallan ustedes. Se los prometo. Y no que yo tenga un discernimiento, no. Pero cuando agachan la cabeza, cuando así como que se quedan pensando, dije, híjole, esto fue para el hermano. Hay que se haga bolas Dios y él. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Entonces, mucho cuidado, hermanos. Hay que obedecer rápidamente. Abraham respondió: si Dios te dice a ti, varón, trata bien a tu esposa, no seas tan gritón y enojón, ¿qué debes hacer? Responder rápidamente: sí, Señor. Si a ti te dice: ya no estés tanto en el Facebook, ya deja el chat, apúrate, haz tu lo que sea, hay que hacer. Pero a veces le hacemos José les dice que a veces le jugamos, le hacemos al oxiso, pues. No, hermano, Abraham obedeció inmediatamente. Fíjense lo que dice en el versículo 2. Bueno, Dios le está dando instrucciones y dijo. Vean que Dios está dando ¿qué? Instrucciones precisas. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac. ¿Saben lo que significa el nombre Isaac? Risa o gozo. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Lo que le provocaba gozo y alegría, lo que le sacaba la risa en el rostro. Estaba pidiendo algo. ¿A ustedes les causa gozo, no sé, un hijo? ¿Les causa alegría, gozo? Un hermano. Algunos dirán: no, pues a mí me causa gozo mi celular, ¿no? A mí me causa gozo mi perrito, mi gatito, ¿no? Por decir. Pero aquí Dios le está pidiendo lo que le causa gozo y alegría. Nada más que prueba, Y toma ahora a tu hijo, al quien amas. Hay gente que ama su casa, que ama su carro,
que ama su celular, que ama su... Ahí póngale usted lo que quiera, usted reflexione. ¿Qué amo yo en la vida? Dice, y vete a tierra de Moria. Moria significa desierto. Y va a llegar momentos en que vamos a pasar un desierto. Es lo que les digo, ¿sí? A quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo en holocausto. O sea, dámelo porque yo quiero saber cuál es la naturaleza de tu corazón. Quiero ver si yo estoy primero antes que cualquier cosa. ¿Qué más? Y ofrécelo ahí un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y dijo Dios, y ahora aquí, yo te diré. ¿Quién pone las reglas de cómo se hacen las cosas? Dios. ¿Y ustedes y yo qué debemos hacer? Mi capitán, aquí estoy. Ay, ¿cómo ven, hermanos? Y ofrécelo ahí en el holocausto y sobre uno de los montes que yo te diré. Y fíjense el versículo 3. Y Abraham le hizo al oxiso, como que no escuchó la voz de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Se levantó muy de mañana, o sea que obedeció a Dios inmediatamente. Quizá Abraham, hermanos, no entendía por qué Dios quería que sacrificara a su hijo, pero ¿saben qué entendía? Que debía de obedecer a Dios. Y hay cosas que nosotros no entendemos a veces, pero debemos entender que debemos obedecer. ¿Sí me expliqué? Hay un versículo, dice en 2 de Timoteo 2:5, que dice que todo el atleta, dice, lucha. ¿Cómo dice este pasaje? Vamos a 2 de Timoteo, déjenme buscarlo. Pues es que no lo busquen, yo se los leo. 2 de Timoteo, espérenme, no lo busquen. Dice 2 de Timoteo 2, es el versículo 5, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Qué significan esos pasajes? Estamos hablando de que ¿quién es el que pone las reglas? Dios, y nosotros debemos obedecer. Esa frase de el atleta no es coronado si no lucha legítimamente, significa conforme a las reglas. Y en la mente de Pablo estaba un competidor olímpico que si no cumplía con las reglas, ¿qué hace? ¿Qué le pasa a un jugador de fútbol si mete la mano en el área? Y ya para meter, cuando ya el contrario va a meter gol, ¿qué hace el árbitro? Tarjeta roja y vámonos. Ahorita me acordé. ¿Ustedes recuerdan de un candidato presidencial llamado Roberto Madrazo? ¿Alguien? Los que ya somos de 40 años para arriba nos acordamos bien. ¿Se acuerdan de Roberto Madrazo? Él una vez se fue, creo que a Alemania, no sé dónde, a competir. No sé si lo recuerdan ese hecho político. Se mete a un maratón y el tramposo se sale. Y por aquí qué estuvo haciendo, y ya cuando iba, que se mete al final, quería salir en la foto, pero no se dio cuenta que las cámaras lo estaban filmando. Y eso, hermanos, con eso vino abajo su carrera, porque no compitió según las reglas. Hay otro episodio, yo estaba chiquito, yo lo estaba viendo en vivo, esto que les voy a platicar. Bueno, no en vivo, sino a través de la televisión. No sé si recuerdan ustedes un competidor que se llama Bernardo Segura, competidor de caminata. Entonces él venía, creo que en primer... ¡Ay, qué hice! Me asusté, hermano. ¡Satanás nos está atacando! No, hermanos, déjenme quitar esto. Perdón a los que nos siguen en las redes sociales. Bueno, ¿en qué iba, hermano? Ya me acordé. Entonces este competidor iba en primer lugar. Y ya cuando iba a meterse al estadio, ven que dan una vuelta al estadio y le ponen la cinta y todo. Entonces se mete al estadio. La caminata, ya ven que no tienen que despegar los pies, en ningún momento los pies. Cuando corres despegas los pies, en la caminata no. Por eso caminan así medio, no sé cómo, ¿no? Entonces, en el túnel que empieza a correr y sale del túnel hacia el estadio, da la vuelta y todo, y llega en primer lugar. Y lo estaba entrevistando Carlos Salinas de Gortari en vivo. La televisión no estaba. Y de repente llega el juez. No sé si alguien se acuerda de eso. ¿No les gustan los deportes? ¿No? ¿Quién se acuerda de eso? Para no sentirme solito. ¿No? ¿Sí? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Sí? Y lo están entrevistando y llega el juez y le saca la tarjeta. Porque ya llevaba 2 amonestaciones. Porque alzaba los pies. Y a la tercera te sacan la roja y te expulsan.
Ya llevaba 2. Y en el estadio que empezó a correr. Entonces lo está entrevistando el presidente Carlos Salinas de Gortari y llega el juez y ¡pum! Y él y se dejó al presidente porque él sabía lo que había hecho. Hermanos, debemos competir en esta vida cristiana conforme a las reglas. Porque aunque pases por en el túnel y piensas que Dios no te ve, Dios te está mirando. ¿Sí me explico? ¿Ven la analogía? Abraham, hermanos, obedeció, dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él lo hacía. Cuando ustedes escuchen las predicaciones, ya sea por internet o presencialmente, o estén leyendo su Biblia, tienen que obedecer a lo que dice. ¿Sí me expliqué? Porque a veces le hacemos al que no fue para mí. Casi siempre estamos, fue para el hermano, fue para la hermana, pero no fue para ti, fue para ti. ¿Sí me explicó? ¿Qué más? Ya me desvié, hermanos. ¿Dónde estoy? En el 3, Génesis 22, ¿verdad? Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Se dan cuenta que él todo obedecía? Dios mandando y él obedeciendo. Y en la prueba, hermanos, en la prueba. Versículo 4. Al tercer día, fíjense, hermanos, ¿cuánto tiempo tardó en llegar a donde iba a ofrecer Isaac? ¿Qué habrá ido pensando en esos 3 días? Pregunto, ¿habrá ido contento? Voy a sacrificar a mi hijo. Wow, voy a sacrificar. ¿Ustedes creen que Jesucristo, ay, qué bonito siento que me claven en la cruz, me claven en la cruz? Qué bonito siento. No, pero ¿qué estaban haciendo? Obedeciendo. Y hay veces que no sentimos bonito obedecer, pero tenemos que obedecer. Lo cual nos enseña a nosotros que Dios a veces no le importa mucho lo que sientas. Lo que le importa es que obedezcas. Sí, ay, no tengo ganas de ir a los cultos presenciales. Está bien, pero si puedes pues vente, por decir algo. ¿Sí me explicó? ¿Sí? ¿Qué más? Entonces Abraham, ¿sí, verdad? Voy en el 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperar aquí y yo y el muchacho iremos hasta allí. Pero fíjense, ¿qué dijo? Yo y el muchacho. ¿Dónde se quedaron los siervos? Abajo quizá. Lo cual implica o cual nos enseña que las pruebas son personales. A veces queremos echarle, pastor, estoy pasando por esta prueba y queremos echarle como la ayuda. Las pruebas son, ¿qué hay que hacer los demás hermanos a favor de él? Orar. Y lo demás tú lo tienes que enfrentar con valor. Sí, con Dios, aquí estoy, me voy a ofrecer. ¿Sí? Entonces dijo Abraham, ya lo leí, y fíjense, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Qué hizo en medio de la prueba? Adoró, se humilló ante Dios. ¿Qué tienes que hacer tú en medio de la prueba? ¿Por qué pasa? Porque dice la Biblia que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por medio de las escrituras tengamos consolación y esperanza. Cuando, fíjense lo que les voy a decir, hermanos, tú tienes, y yo lo he experimentado. Tenemos a veces cierta presión, cierta preocupación, lo que sea. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, cuando tú empiezas a orar, ¿en quién te enfocas? En Dios. ¿Y qué pasa con los problemas? Se olvidan. No sé si lo han experimentado. Entonces yo lo digo por experiencia. Oras, lees tu Biblia, estás pensando en lo que dice, en las historias, y se te olvida tu problema. Entonces Abraham, ¿qué hizo en medio de la prueba? Adoró. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Oh, y eso que predico, y eso que hago esto. ¿Y qué estaban haciendo cuando estaban en la mazmorra de más adentro? ¿Qué estaban haciendo? Adorando a Dios. ¿Qué hay que hacer en medio de la prueba? Adorar a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Y tomó Abraham la leña 6 del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos.
Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué habrá sentido Abraham cuando todo eso le decía a su hijo? Yo le decía entre sí: es que te voy a matar. Es una lucha, hermanos. Nadie de nosotros va a ser tentado así. Nada más este es un ejemplo. Yo ahorita voy a dar otras cosas. Miren, versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando dice Dios se proveerá, significa que en la prueba que te estés pasando, Dios se va a proveer. Dios te va a sustentar, porque nunca te va a dar algo que no puedas tú sobrepasar. La prueba que tú estás pasando es porque tienes la capacidad. A veces los hermanos a mí me platican sus problemas y yo analizo y digo: si yo tuviera este problema, yo no sé qué pasaría. Hay hermanos que son más fuertes y otros somos más débiles. ¿Sí me explico? Cada uno es tentado o probado según su capacidad. ¿Qué más? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, 9, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Quiero noten una cosa. No se ve que Isaac hable, que digo: oye, ¿qué te pasa? En ningún momento se ve que Isaac hable. Ciertamente es un tipo de Cristo, porque la Biblia dice que enmudeció y no abrió su boca. Pero lo cual implica, hermanos, que en la prueba hay que estar calladitos, porque el pueblo de Israel era bien quejoso, hermanos. Todo el tiempo se andaba quejando, hermanos. Y pues Dios se enojaba. Y dice: hoy los voy a abandonar. Y Moisés: Señor, dale una oportunidad, etc. ¿Sí me explicó? Hay que estar en la prueba, hay que: Señor, no sé qué tienes para mí, pero nada más échamela, sosténme. ¿Sí me explicó? ¿Qué más? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ay, eso está medio difícil, hermanos. Y dijo, entonces el ángel de Jehová, en referencia a Jesucristo, ¿sí?, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. O sea, lo voy a degollar, ¿qué más quieres? Ven nada más, lo voy a degollar, ¿qué más quieres? Vean nada más la actitud que tenía Abraham. Versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco, ya entiendo y ya comprobé que temes a Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Dios sabía 10 años atrás que Abraham iba a pasar la prueba? Entonces, ¿por qué dice ya comprobé? Dios ya sabía. Lo que quería es que Abraham se diera cuenta que su fe se estaba fortaleciendo. Dios sabe y no te va a dejar. Pero Él quiere que tú crezcas espiritualmente en lo que sea. ¿Me explico? Él quiere que tú te des cuenta que con Él todo es posible. ¿Me expliqué? ¿Sí? Y dijo: no extiendas, ya lo leí, ¿verdad? Perdón. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho y ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ya sé que cuando te hablo tienes reverencia y respeto a lo que te digo. Esas son otras palabras, estoy parafraseando. Sí, porque cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí que a sus espaldas un carnero. ¿Sí saben cómo es un carnero? Tipifica a Jesús, no, pero aquí un carnero es un animal grande y pesado. ¿Saben cuántos años tenía Abraham cuando pasó esta prueba? Más o menos como 115 años. Ya estaba viejito, pero fíjense lo que hizo. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. O sea, era un animal que está atado, es peligroso. Y fue Abraham y tomó al carnero. O sea, imagínense, tomó al carnero, o sea, lo agarró. Tenía 115 años, lo cargó y lo puso en el... Abraham ya estaba fortalecido. ¿No dice la Biblia que los que tendrán nuevas fuerzas? ¿Sí?
tendrán alas como águila. O sea, cuando tú pasas la prueba, ¿cómo quedas? Fortalecido. Pudo cargar al animal y ponerlo en el holocausto. Etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense donde dice en el versículo 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantó y se fueron juntos a Bérseba, y habitó Abraham en Bérseba. Ahí termina la historia. Por cuanto que hizo, obedeció y escuchó la voz de Dios. En el versículo 1 dice también la Biblia que Abraham escuchó la voz de Dios. Pregunta: ¿cómo escuchó la voz? Hay veces los cristianos queremos escuchar una voz así súper audible, así: Esteban, haz esto, aquello. A veces queremos que Dios nos hable así. Pero ¿saben una cosa? Dios habla, ¿qué diré? En voz así bajita, a través de susurros, a través de dardos, buenos, por supuesto. Ahí les va. Una vez un hombre estaba en una cueva escondido. Estaba ahí deprimido, triste. Lo quería matar, no era para menos. Estaba ahí escondido esta persona. Se llamaba Elías. Y entonces escuchó una voz que le dijo: ¡hey! ¿Qué haces allá adentro? ¡Sal de esa cueva! Y entonces vino un viento recio. Pero la Biblia dice: y Jehová no estaba allí. Después seguido de eso vino un terremoto. Y dijo Elías: ahí está Dios. Y Dios no estaba allí. Y después vino un fuego así ardiente, así fuerte. Y Dios no estaba ahí. Él pensaba que Dios estaba ahí. Pero después la Biblia dice que vino un silbo apacible, delicado, y Dios sí estaba ahí. Hermanos, Dios te habla a veces con impresiones, con pensar. Sé que debo ser mejor cristiano. Sé que debo ayudar a tal hermano. Sé que no debo de gritar. Sé que no debo de decir malas palabras. Es Dios hablando. Ese sé que es Dios hablándote. Y a veces ves a una persona así en la calle y tienes ese deseo de ayudar. Dios te está hablando. Pero a veces le hacemos aquí como aquel. Y no, Abraham respondió. ¿Sí me estoy explicando? Esos sé que son importantes, porque Dios te está hablando. Dios no nos va a probar como a Abraham, ni como a Job. La Biblia dice que perdió 10 hijos y perdió $100 millones en un día. Está en la Biblia, los $100 millones. ¿Cómo sé? Una vez me puse a hacer cuentas, porque perdió bueyes, becerros, asnos, ovejas. Entonces empecé a ver: ¿cuánto cuesta una oveja? No, pues tanto. ¿Cuánto cuesta un camello de esos árabes? No, pues tanto. Y exactamente cuando lo sumé, me dio $100 millones. Dije: wow, Dios no te va a quitar tu dinero y dáselo a los pobres. No nos va a probar así. Ni tampoco te va a decir que dejes todo y te vayas a Afganistán y prediques el evangelio. No, ese tipo de pruebas no. Me refiero a las pruebas sencillas, fáciles de la vida. Por ejemplo, no, pues ya dije muchas veces esto, pero lo vuelvo a decir, volver a decir. Cuida tu vocabulario. Esa es una prueba para ti. Fíjense: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Cuando tú haces lo poco, Dios te da y te bendice en lo mucho. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de un hombre que estaba ciego y Jesucristo lo vio y le puso lodo en los ojos? Puso lodo en los ojos y le dijo: vete allá al río y lávate y serás sanado. Entonces él fue, le echaron lodo en los ojos y fue. Y cuando se lavó, la Biblia dice ¿qué? Les hago una pregunta: ¿Dios pudo haberlo sanado en ese momento? ¿Por qué no lo hizo?
Porque Él quería que Él hiciera algo pequeño. ¿Es difícil lavarse los ojos? Dios quiere que tú hagas las cosas pequeñas de la vida. No grites, perdona. No conduzcas ni te estés peleando en el tráfico. ¿Me estoy explicando? No seas tan enojón, tan iracundo. Haces esas pequeñas cosas y Dios te va a bendecir en lo mucho. Esas son las tipos de pruebas que Dios nos va a poner a nosotros. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Y cada uno sabe qué tipo de pruebas pasamos. Sea amable, no juzgues a los hermanos en la iglesia, no critiques. Esas son los tipos. Tú pasas esas pruebas y Dios te va a bendecir. Hay otro ejemplo igual de un hombre que se llamaba Naamán. Y este Naamán era un hombre importante en su reino, pero estaba leproso. Y un día escuchó, dijo, allá hay un profeta que se llama Eliseo, que él cuando ore vas a ser sanado. Y ahí va. Entonces cuando llega ni siquiera lo recibió este Eliseo. Y le dijo, díganle que vaya y se lave en el Jordán 7 veces y será sano. Entonces aquel se ofendió, sentidito. ¿Cuántos sentiditos hay aquí? Es que no me saludó el hermano. Es que el pastor no me saludó. El pastor ni se dio cuenta. Pero a veces somos así. Entonces él dice, no, se enojó. Hay mejores ríos allá en Irán donde puedo lavarme, y me manda que me lave en el río Jordán, un río sucio. Y entonces uno de sus siervos le dice, oye, si te pidiera que subieras al Everest, o que llegaras a la luna, o que te hicieras una casa en el sol, ¿lo harías? No, pues sí. Pues te está pidiendo algo pequeño, hazlo y vas a ser sanado. Bueno, sí, como que reflexionó y dijo, sí tienes razón. Y va que se son unos 7 clavaditos en el río Jordán. Y cuando dice la Biblia literalmente que la piel era como la de un bebé recién nacido y fue sanado. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que hagamos las cosas pequeñas, obedezcamos en las pruebas pequeñas. Si Dios te dice, no veas cosas que estás allí en tu celular o en tu computadora y tú sientes como Dios te habla, aguas con lo que vas a mirar. Se apaga la computadora. Estás ahí en Netflix y hay películas que no debes de ver. ¿Sí me estoy explicando? Son ejemplos sencillos, pero hay que hacerlos. ¿Me expliqué? Y cuando tú haces eso, en lo poco fuiste fiel, hay que ser prontos como David. Dice la Biblia que cuando iba a pelear con Goliat, se puso en el frente de batalla rápido. Imagínense que David hubiera pensado mucho. Mide 3 metros, está bien fuerte, es hombre de guerra. Yo nunca he agarrado una lanza y un escudo. ¿Qué hubiera hecho David? ¿Tienen tele? Ahí se ven, los dejo. Pero no lo pensó, hermanos. Él fue al campo de batalla. No lo piense mucho en obedecer. No lo pienses mucho, no le razones tanto. Obedece. Sí, acuérdense que el rey Saúl no pudo obedecer en lo poquito y le costó el reino. ¿Sí sabían eso? Porque cuando llegó Samuel le dijo, ¿qué son esas ovejas que oigo? Esas pocas ovejas. Dice, no, yo sí obedecí. No, escucho esas poquitas ovejas. Y eso le costó el reino y todo. Hay que obedecer en lo poco y Dios nos va a bendecir en lo mucho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, espero que esto les haya quedado en su corazón, en su mente, y que esto pueda dar fruto después. Así como están, cierren sus ojitos los que están allá mirándonos por las redes sociales también, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, hemos escuchado tu palabra y temimos. Tenemos errores, tenemos pecados, pero en el nombre de Jesús ayúdanos. Tú eres bueno con nosotros, para siempre es tu misericordia. Quizá alguien de mis hermanos está pasando alguna prueba, alguna lucha. Tú fortalécelos, Señor. Tú ayúdalos en el nombre de Jesús. Que nosotros tengamos confianza en ti. Que nuestra fe, Señor, se vaya fortaleciendo y haciéndose, Señor, cada día más fuerte. Que nosotros atendamos, Dios, a las cosas pequeñas. Cada uno de nosotros sabemos en dónde estamos fallando. Sabemos cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras concupiscencias. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Y ayuda a aquellas personas que pasan pruebas de enfermedad,
pruebas con algún familiar, pruebas en su matrimonio, cualquiera que fuera la situación, sea tu, provee, Señor, a ellos, da la salida, Dios. Por favor, que nosotros obedezcamos y escuchemos tu voz. Gracias por este tiempo, gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos de Facebook, Dios les bendiga. Los avisos los vamos a transmitir pues ahí por las redes sociales. Bueno, Dios les bendiga, bonita tarde, coman rico, bendiciones.